Bueno, vamos a revisar cómo implementar los modelos de pronóstico. La clase anterior habíamos trabajado con unos tipos de modelos, miramos el tema de promedios móviles, cómo trabajarlo. Habían quedado unas cosas pendientes que las voy a explicar en este video. En otro video les voy a explicar ya la implementación que queremos como tal. Pues lo primero es importar unos paquetes. Stat model son los paquetes que nos van a permitir hacer los modelos más avanzados. Vamos a leer los datos. Estoy leyendo este CSV que tengo en la carpeta. Se llama datos CSV. Lo tengo pues en mi computador en una carpeta. Es este archivo. El archivo actualmente tiene una sola columna. Entonces, pues tengo las instrucciones, voy a mostrar la ejecución de estas instrucciones. Este notebook se los comparto también, pues para que ustedes lo revisen y lo ejecuten igual. Aquí estoy importando los paquetes, se está demorando un segundito, ya miramos. Bueno, este es el archivo. Estos son los datos de demanda que tenemos. Este es un único producto. Aquí ya importo los paquetes. Voy a leer el data frame. En este caso pues tengo 29, 30 datos. Son 30 en realidad, arrancan 0. Voy a aplicarle a ese data frame 3 pronósticos: el naive, promedio móvil y promedio móvil con n igual a 4. Lo estamos haciendo pues a partir del dato número 9. Aquí estos son los parámetros que se utilizarían para hacer los otros dos promedios móviles. El n es la cantidad de datos que quiero rolear hacia atrás, cuántos datos quiero promediar. Esta es la instrucción para promediar, y pues estas dos columnas son promedios móviles con distintos n. De esta estructura pues es importante reconocer que estos primeros 9 u 8 o 9 periodos son periodos de inicialización. Estos de acá serán periodos de simulación. Entonces voy a ver eso cómo estaría en los datos. Un poco lo que supondríamos es lo siguiente, que aquí tenemos unos datos. Entonces voy a plantearlo aquí como unas fechas. Esta sería una fecha en la que quiero arrancar, 2020. Supongamos que ese es el dato de cierre del mes de agosto, y eso iría hasta el mes de marzo del 2018. Voy a definir entonces unos periodos. En este caso esta parte de acá va a ser el periodo de inicialización. Entonces lo nombramos así. Esta parte de acá será el periodo de simulación. Que para los modelos de pronóstico se conoce como un fit. El ajuste que se hace en la simulación. Entonces, pues voy a definirle primero el rango de fechas desde marzo del 2018 hasta agosto del 2020. Eso lo hacemos con esta instrucción. Al data frame le voy a agregar una columna que se llama fecha, donde tomo de pandas una función que es un rango de datos que van desde el marzo del 2018 hasta septiembre del 2020, perdón. Aunque le digo septiembre, no lo va a incluir. Y aquí pues voy a verificar cómo queda nuestro data frame. La columna fecha me la coloca de último, pero pues hace lo que necesitamos, es que el primer dato arranque en marzo del 2018 y el último dato quede en agosto del 2020. Si esta es la situación y esto es lo que yo conozco de los datos históricos y sé que ese es mi periodo, pues
digamos que esta instrucción lo que hace es arreglarle las fechas al archivo. Bien, esas fechas son importantes. Aquí lo que voy a hacer simplemente es reordenar. Voy a pedirle que me ponga la fecha en la primera columna, o sea que esta es una instrucción solo para reordenar los datos, pues que se ve el data frame así. Vamos a hacer acá, voy a cortar las salidas, ya está en memoria. Voy a mostrar este data frame. Aquí ya queda ordenado. Están las fechas, están los datos de demanda y 3 modelos de pronóstico por ahora. Nosotros en la clase anterior vimos que había una librería, en este caso Stats Models. Esta librería es la que permite trabajar modelos un poco más avanzados, suavización exponencial, exponencial simple, modelo de Whole Winters. Entonces vamos a trabajar con ella. Voy a definir primero un periodo de simulación. Para este caso, este es el periodo en el cual quiero simular. Entonces lo que quiero hacer primero en ese periodo es definir las fechas en las que voy a simular. Voy a suponer que este recuadro que está acá, vamos a hacer una especie de copia de esos datos temporales. Entonces lo que quiero es simplemente como asumir que esto que tenemos aquí es una copia. Primero de esa copia vamos a definirle un periodo de simulación donde va a ir desde diciembre del 2018 hasta agosto del 2020. En mi modelo de pronóstico pues voy a utilizar esto y vamos a hacer es como una especie de copia de estos datos para construir otro data frame, otro recuadro. En este caso los modelos de pronóstico que necesitamos usar pues requieren que exista una serie de tiempo. Esta es la serie de tiempo sobre la cual quiero que él pruebe un modelo. Esa serie de tiempo, primero vamos a definir el periodo de simulación, que es un rango de fechas. Aquí lo que tendríamos es este rango de fechas es el periodo de simulación que va desde diciembre del 2018 hasta septiembre del 2020. La última fecha no la incluye, entonces voy a mostrar esta instrucción y mostrar el resultado. Este sería el rango de fechas, es una lista. Aquí solamente hay fechas, o sea que es como si creara esta columna temporalmente. A eso le voy a llamar periodo de simulación, a esa columnita o ese listado de fechas. Y por acá vamos a llamar entonces los datos. Estos son los datos que vienen de la demanda histórica. Entonces voy a hacer esto, los datos de la simulación. Voy a tomar de ahí arriba. Serían los datos que voy a utilizar de mi historia para simular qué hubiera pasado con ese modelo de pronósticos. Arranca en 440 y termina en 291. Entonces lo que voy a hacer es que del data frame sobre la columna de demanda tome los primeros 9 datos sin incluir el dato noveno y lleve eso a una variable que le llamo datos simulación. Datos simulación es esta lista, o sea, simplemente los daticos que me interesan de la observación. Eso es esta columna, empieza en 440 y 291 y a esa cantidad de datos. Bien, como tengo por un lado el periodo de simulación y los datos de simulación, pues entre los dos quiero conformar, que sería como organizar esto en algo más estructurado, una estructura de datos mejor. Quiero conformar una serie. Entonces todo este recuadro, el conjunto de esas dos columnas va a ser una serie de tiempo. Es una serie de tiempo donde yo organizo fechas contra un dato, contra datos. Tenemos los datos de la simulación y las fechas o el periodo de simulación. Entonces guardo eso en una variable. Esta variable
ya me arregla las dos cosas. Tengo fecha dato y estos son realmente los, digamos, los elementos que se necesitan para aplicar el modelo de pronósticos. El primer modelo que voy a usar es este, suavización exponencial simple. Se va a aplicar sobre ese subconjunto de los datos que es una serie de tiempo, que en este caso se llama datos ventas. Ahí lo guardé. Entonces sobre datos ventas aplico el modelo de suavización exponencial ajustando con base en estos parámetros. Alfa va a estar en punto 3 y le voy a pedir que no optimice, que pues ya vimos también en la clase anterior que es posible que él optimice y defina cuál es el alfa óptimo. Entonces voy a correr esta instrucción y voy a decirle también que una vez hecho el ajuste, haga un pronóstico hacia adelante, 6 datos. Entonces este sería mi forecast, que le puedo pedir 6, 10, los que necesite. Entonces este es mi pronóstico hacia adelante y va a arrancar en septiembre del 2020. Voy a arrastrar meses desde aquí. Septiembre del 2020 a febrero del 2021. Entonces primero corro el modelo y sobre el modelo realizo un pronóstico. Ahí le estoy diciendo guarde ese resultado en una variable que le llamo pronóstico 1. Entonces aquí termina en febrero del 2021, pues de febrero le pone el día, pero pues es lo mismo. El pronóstico aquí está siendo plano, pues no es del modelo que tengamos algo malo, sino que realmente la suavización exponencial simple lo que genera hacia adelante es un pronóstico plano, una línea recta. Listo, por eso es constante, pero no es algo malo del modelo, sino simplemente es pues la bondad o la capacidad que tiene el modelo de hacer su proyección. Bien, con estos elementos entonces lo que vamos a ver también, unos datos de pronóstico que por ahora son, por ejemplo, 266.38 y él está pronosticando hacia adelante de manera constante. Lo que yo no sé fue cuáles son los datos de ajuste o los datos del periodo de simulación del modelo. Sé que quiero hacer un modelo y él ya lo hizo internamente, pero todavía no los conozco. Quiero conocer esos datos de simulación para precisamente medir con ellos el error. Entonces, cuando tengo una demanda y tengo un pronóstico, puedo calcular un error con la diferencia entre esos dos datos. Eso es lo que ya conocemos. Sin embargo, estos datos pues son fácil también de capturar, aunque él no los muestra de entrada, pues están dentro del modelo y son necesarios para hacer la proyección. Entonces del modelo le voy a pedir que me entregue esos datos que ajustó, que sería esta instrucción. Le digo muéstrame los valores ajustados. Entonces lo llamé ajustados y aquí muestro el resultado. Entonces él me dice el dato que él tenía en el modelo para diciembre del 2018 fue 440. Para diciembre del 2019, enero del 2019 también fue 440 y ahí empezó a cambiar un poquito, 394,1. O sea que estos datos que me muestran lista son los del periodo de simulación. Van obviamente hasta agosto del 2020 y dice que aquí el último fue 255.8. Bien, como ya tendríamos datos de demanda real,
ya observada histórica frente a un modelo de suavización exponencial simple. Aquí tendríamos nuestro modelo. Cuando tenemos demanda real histórica contra el pronóstico, podemos calcular aquí el error entre estas dos columnas. Listo, entonces, ¿qué queremos hacer? Tengo esos datos, pero todavía no los tengo en el data frame original. Voy a mostrar el data frame hasta donde iba. Hice una copia temporal de las fechas y los valores del periodo de simulación solo para pronosticar. Pero en nuestro DF, aquí lo muestro, todavía no he incluido esa columna. Los valores ya los tengo guardados en la memoria, pero no lo he arreglado en esa tabla o en ese data frame. Entonces quiero ponerlo en esa columna a la derecha. Estos valores que tengo aquí ajustados. Entonces, para hacer eso, primero voy a organizar estos datos como un data frame adicional. Esto de acá va a pasar de ser una serie de tiempo a ser un data frame. Y lo que voy a hacer es un poco como si fuera un buscar B. Quiero hacer como un buscar B donde yo le diga búsqueme esta fecha en ese nuevo data frame que ya miramos el nombre, en este rango de datos, y tráigame el rango de datos lo tengo acá, esos son los datos que sé históricos de simulación, pero aquí me falta los ajustados, los valores ajustados, que ya sabemos que arrancan 440 y los valores que tenemos de pronóstico, 255,8. Esos son los valores que quiero llevar allá. Entonces vuelvo a hacer la función, es un buscar B, miro el dato de la fecha, con base en esta fecha busco en este rango que tengo acá, fijo el rango y traigo los datos de la tercera columna. Entonces él me traería pues obviamente los valores. O sea, esta especie de buscar B es lo que vamos a hacer con una función merge en Python. Entonces primero lo organizo como un data frame al cual le coloco una columna que le va a llamar suavización exponencial simple. Aquí ya está organizado como un data frame, sin embargo le voy a cambiar este título que dice índice, lo cambio con esta instrucción y le digo esto es una fecha, le pido que me muestre otra vez el data frame, solo confirmo, pues ahí le cambié el nombre a la columna. Y este nuevo data frame que me trae los datos ajustados arranca en diciembre del 2018. Mi data frame original arranca en marzo del 2018, porque este es mi periodo de simulación, de inicialización, perdón, que no he tocado. Entonces lo que quiero es que él vaya en este nuevo data frame, en este data frame de acá, organice esa columna coincidiendo los campos en las fechas. Entonces es como ese buscar B que mostraba en Excel. Entonces lo que voy a hacer es un merge. Merge es ese buscar B donde le digo búsqueme todos los que coincidan en el campo fecha con base en el data frame de la izquierda. ¿Cuál es el data frame de la izquierda? La tabla de la izquierda, el DF. Entonces lo que quiero es que me muestre ahora cuáles son los que coinciden de los datos del data frame ajustados con los datos del DF. Entonces de esta manera logro que él incluya esa nueva columna. Entonces aquí están todos los valores ajustados de los 4 modelos de pronósticos. Como tengo demanda real,
y tengo modelos de pronóstico para o 4 métodos de pronósticos, entonces ya puedo calcular errores. Entonces esta es la forma de calcular que veíamos. Esta es la raíz del error cuadrático medio entre la columna de la demanda y la columna naif, que es el método ingenuo, entre la demanda y promedio móvil igual a 3 e igual a 4, y entre la demanda y la suavización exponencial simple. Este 9 es porque les estoy pidiendo que calcule los errores solo a partir de esta fila. Si él calcula acá, pues va a encontrar unos ceros y se indetermina ese promedio. Entonces, pues obviamente ignoro esos primeros 9 datos. Calculo y guardados en la variable, lo que le quiero pedir es que me diga pues que tienen esas variables. Simplemente este es el resultado. Entonces tenemos las raíces del error cuadrático medio de 4 modelos de pronóstico. El de suavización exponencial simple por ahora no dio el mejor, aunque pues yo le asigné arbitrariamente un alfa de 0.3, no se ha optimizado. Sin embargo, parece ser que por ahora el mejor es promedio móvil igual a 3. Este notebook creo que ya está en el campus, voy a verificar. Ya está aquí en el campus, en esta sección. Entonces lo que quiero es que ustedes comprueben lo que estoy haciendo en este video. Básicamente ahí tenemos 4 modelos. Teníamos la duda la semana pasada de estos modelos de pronóstico de esa librería, cómo sacar la raíz. Pero al organizarlo en data frame, los resultados, entonces ya es más fácil sacar esa raíz. Y esto era lo que les decía que estaba pendiente. Esta sería la forma. Ya lo que uno, pues digamos, comprobaría son otras cosas. Empieza a jugar con el alfa, qué tal si no es el alfa punto 3 sino punto 2, o lo optimiza. Digamos que esos son elementos de sensibilidad, pero el modelo no cambiaría. Estos son solamente parámetros que uno le dice al modelo para generar una propuesta de pronóstico. Entonces este video lo voy a dejar hasta aquí. Ustedes porfa replíquenlo. Sé que estábamos muy parecido a lo que teníamos, pues le ajusté algunas cositas como para que quedara más práctico la implementación.